Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Son las 10:53. Tengo 26 alumnos en sala. No hay ningún alumno en sala de espera, ¿no? Por favor, voy a tomar lista. Villena, Presente. Villena, Presente, Lizzy, ¿me escucha? Tipantocta. Sí. Presente. Suárez Lisset, Presente. Suárez Lisbeth, Presente. Singaña, Presente. Ruiz, Presente. Rubio, Presente. Reynoso, Presente. Pérez, Pazmiño, Presente. Caña, Presente. Mena Keila, Presente. Mena José, Presente. Medina, Presente. Mazacón, Presente. Jiménez, Presente. Jacome Alondra, Presente. Jacome Nicolás, Presente. Hidalgo, Presente. Gómez, Presente. Gaibor, Presente. Espín, Presente. Encalada, Presente. Chicaiza, Cano, Presente. Burgos. Sí está con mal el micrófono. Borja, Presente. Benalcázar, Padillo. Presente. Bueno, son las 10:55. Señorita Mena, usted es la presidenta. No hay nadie en sala de espera. ¿Sí? Por favor, también cuando tome lista me ayuda verificando a los estudiantes que a veces no contestan, ¿no? Me dice si están presentes o no están presentes para la próxima vez. ¿Sí? Sí. Quiero evitarme problemas porque dicen que no se les permite la entrada. Y eso es mentira, ¿no? Por eso son 10:55, no hay nadie en sala de espera. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Jacome, ¿hasta dónde avanzamos, por favor? Estábamos viendo sobre el macroprotíntimo, algo así. Y creo que en el libro vimos sobre la transcripción y traducción del ADN. Ya, muy bien. Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Cuando se duplica el ADN, ¿sí? En este proceso, mejor dicho, hay tres fases: la duplicación, la transcripción y la traducción. Dentro de estos, ¿no? La duplicación y la transcripción son similares, ¿no? Porque aquí prácticamente las fibras de ADN actúan conjuntamente con el ARN, en este caso con el ARN mensajero, ¿no? Los cuales ayudan a dar o a formar, ¿no es cierto?, las estructuras que queremos transcribir o queremos duplicar, ¿sí? Pero en este proceso, vean, prácticamente puede existir algún tipo de alteraciones y estas alteraciones se llaman mutaciones, ¿no? Eso también creo que ya vimos con ustedes, ¿sí? Dentro de las mutaciones teníamos las génicas, las cromosómicas y las genómicas, ¿sí? Esos tres tipos de mutaciones. Las mutaciones génicas, sí, afectan al número de nucleótidos. Las cromosómicas, básicamente, a los genes. Y las genómicas afectan, en este caso, al número de cromosomas, ¿no? Y de acuerdo a estas mutaciones, se pueden ver, ¿no es cierto?, unas 5 tipos de mutaciones, ¿sí? Que son las inserciones, las deleciones, las sustituciones, las inversiones y las translocaciones. Este tipo de mutaciones prácticamente afectan a las cadenas de ADN, ¿sí?
Cuando hablamos, vean en este caso de las inserciones, la palabra mismo lo está indicando, ¿no? Se inserta una cadena más en este grupo de ADN. Les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos esta cadena UCGT. Y acá también tenemos, ¿no? UCGT. En las inserciones, simplemente en este nivel se adiciona otro tipo de nucleótidos. ¿Sí? Vean, teníamos esta cadena, ¿no? De 4 nucleótidos. Pero no sabemos por qué razón, ¿sí? Se adiciona otra cadena más, ¿sí? Dando lugar a algún tipo de mutación, ¿sí? Por eso la palabra mismo le está indicando insertarse, ¿no? ¿Sí? Vean, en este caso, como les digo, se adicionó lo que es la adenina. Vean, digamos que este es una cadena que está afectando o que se relaciona con el color de los ojos. Vean, simplemente por este añadido, ¿no es cierto? De la adenina, puede ser si esa persona tenía ojos color azul, por ahí se le puso ojos color verde. Vean, o ojos color café, ¿no? Vean, o simplemente, como no es una secuencia exacta, digamos que teníamos el globo ocular y por ahí un lado quedó azul y el otro lado quedó color café. Vean, ¿sí? No sé si me entienden lo que les trato de explicar. Que simplemente la añadidura, ¿sí? O adición de un nucleótido en esa secuencia, ¿no es cierto?, de genes puede traer alteraciones. ¿Sí? Esa es de las inserciones. Las delecciones, en cambio, ¿sí? Es todo lo contrario. En vez de añadir aquí, ¿no es cierto?, un nucleótido, ¿sí? Pierde uno. Vean, ¿sí? Teníamos, ¿no es cierto?, UCGT, acá también UCGT. Se produce esta parte de la duplicación, de la transcripción, todo eso, y por ahí pierde este nucleótido. Vean, en cambio es lo contrario, ¿no? Al perder este nucleótido, también puede tener algún tipo de alteración dentro de esa secuencia. Vean, ¿sí? Las sustituciones. Vean, el nombre también le está indicando. ¿Qué significará sustitución? A ver. Sustituyen unas con otras. Exactamente. Puede sustituir una cadena de nucleótidos, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos, digamos, la GG. Y por ahí se sustituye por adenina y citosina. Vean, estamos cambiando, ¿no es cierto?, la cadena, en este caso, de nucleótidos. Inversiones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Ustedes saben que está formada por 2 fibras, ¿no es cierto?, por 2 hélices, las cadenas. Y cada hélice tiene prácticamente su secuencia de ADN, ¿no?, que está relacionado. Vean, digamos que una fibra, una hélice tiene UCAT, UCCT, ¿sí? Esa es la cadena normal, ¿sí? Pero en condiciones, ¿no es cierto? Ustedes saben que las mutaciones pueden ser de tipo químico, biológico, físico, ¿no? Entonces, por algún agente cambia en el momento de la duplicación. En vez de tener acá A, se pone C. Y en vez de tener C aquí, se pone A. ¿Sí? Vean. Entonces, cambia, ¿no es cierto?, el orden. Eso también puede darnos alteraciones, ¿sí?, a nivel de estas cadenas genéticas. Como les decía, este tipo se produce, ¿no es cierto?, durante la duplicación, la transcripción y la traducción, ¿no es cierto?, de la estructura que queremos formar. Y las translocaciones. Aquí sí estamos hablando de cadenas grandes, ¿no? ¿Sí? Aquí se cambia ya un segmento grande. ¿Sí? Digamos que aquí tenemos GAT, CAT, ¿sí? Y es una cadena grande, ¿no? Entonces, por aquí se cambiaron estos dos. Vean. ¿Sí? Con esto.
Entonces, ahí también viene lo que es las mutaciones. Vean, entonces, todo este tipo de alteraciones, ¿no? Que vimos, que les mostré gráficamente. ¿Sí? Todo este tipo de alteraciones, ¿no? Vean, puede ser que en algún momento, ¿no es cierto?, de este proceso de duplicación, transcripción, ¿sí? Y traducción, el gen, o en este caso la base nitrogenada, haya cambiado, ¿no? Vuelvo y repito, por algún proceso químico, por algún proceso biológico, por algún proceso físico. Bien, no sabemos, ¿no? Vean, entonces, da las diferentes tipos de alteraciones. Miren, ¿sí? Dependiendo dónde se originó esto, como les decía, ¿no es cierto? Se produce, vean, ¿no es cierto? O dependiendo de qué base nitrogenada. Ahí se produce, ¿no es cierto? O se puede, y ¿cómo les puedo decir? Digerir a qué tipo, ¿no es cierto?, de mutación se presenta. Si puede ser una inserción, una delección, una sustitución, una inversión, una traslocación. ¿Sí? Vuelvo y repito, algunos de estos tipos de alteraciones pueden ser benignas, en otros casos pueden ser malignas. Vean, y también como les mostré esta vez la diapositiva, ¿no es cierto? Puede ser que afectó al primero, segundo, en fin, hasta los 23 pares de cromosomas. Vean, como les decía, vean aquí, cuando afecta el cromosoma 17, cáncer de mama, que son los más conocidos, ¿no? Cromosoma 14, par de cromosomas, la enfermedad de Alzheimer. Vean, aquí los melanomas. ¿Alguien me puede decir qué es un melanoma? ¿O tiene alguna idea, mejor dicho? A ver. ¿Sí saben qué son los nevos? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea? Es un tumor. Claro, la palabra oma significa que es una tumoración, ¿no? ¿Pero a qué afecta eso? La médula. ¿No? Porque te está diciendo La melanina. a la melanina, ¿no es cierto? ¿Sí? Vean, la melanina es la pigmentación, ¿no es cierto?, que nos protege a nosotros. Pero ¿por qué les pregunté los nevos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea qué es esta palabrita nevo? A ver. Nevo es el nombre científico prácticamente de los lunares. ¿Sí? Ustedes saben que muchas personas a veces cuando son jóvenes no te presentan ningún lunar, ¿no? Vean. Y posteriormente van creciendo, pasan etapas, pasan en la edad adulta, adulta mayor y comienzan a tener gran cantidad de lunares, ¿no? Vean. Sí, ahí se produce muchas de las veces una hiperpigmentación que está relacionado con la melanina y a veces se transforman en estos tumores, ¿no? ¿Qué decía su compañero? Los melanomas. ¿Bien? Sí. Por eso muchas veces muchas personas tienen miedo a a los lunares, ¿no? Especialmente cuando crecen de una forma rápida, que no tienen forma. ¿Sí? Entonces, ven, entonces tenemos algunos tipos de enfermedades. Mucho ojo, ¿no? Estas enfermedades pueden presentarse como no pueden presentarse, ¿no? Porque a veces a algunos se les explica de esta manera y ha habido casos que se asustan. ¿Sí? Es que el licenciado me dijo eso. No. Ustedes saben que todo depende, ¿no? Puede presentarse como no puede presentarse, como les decía. Vean,
Ustedes saben que nosotros, mejor dicho, el país, la gasolina es de mala calidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene la gasolina del país? Plomo. Bien, y el plomo, ¿no es cierto? Es un alto contaminante. Bien, al ser contaminante puede, ¿no es cierto?, lesionar a las personas que trabajan en las gasolineras, a los mecánicos. Vean, vean si se dan cuenta, ¿sí? O se puede dar el caso que esas personas sean sanas, ¿no? Entonces, todo depende de otros factores también, ¿no? De nosotros, ¿sí? Muchas enfermedades, vean, hablemos de Estados Unidos, de los anglosajones, no nos da a nosotros. Y otras enfermedades que nos da a nosotros, no nos da a los anglosajones, ¿no? A los europeos. Vean, ¿por qué? Porque genéticamente somos distintos y también las actividades, ¿no es cierto?, donde desarrollamos todo lo nuestro también son diferentes. Vean, ¿sí? ¿Sí me entienden esto, por favor? Bueno, vamos a seguir con la materia. Por favor, señor Villena, ¿me ayuda con la lectura de la página 19? Ya listo. A ver. Empiezo con este cuadrito. No, Eh, la partecita de abajo y lo que sigue. La mayoría de las mutaciones suceden de forma espontánea, pero también pueden producirse por la exposición de agentes físicos, como rayos ultravioletas o químicos, como la exposición a drogas. El proceso de transcripción. Para que la información contenida de un gen pueda transformarse en proteínas, se necesitan dos procesos. El primero ocurre en el núcleo de la célula y se llama transcripción, porque básicamente consiste en copiar la información que ésta contiene en el lenguaje de ADN y transformarla en el lenguaje de ARN, de ácido nucleótico y ácido nucleico. Nucleico. Nucleico, perdón. Los tres tipos de ARN que mencionamos anteriormente se sintetizan de esta manera, pero solamente el ARN mensajero, MARN, es el que es el que tiene la capacidad de llevar el mensaje encriptado en el gen hasta el citoplasma de la célula, lugar donde se sintetizan las proteínas. Siga nomás, por favor, la siguiente hoja. La transcripción es un proceso que también tiene tres etapas que se detallan a continuación. Iniciación. El primer paso es la apertura de la cadena de ADN en el lugar donde está el gen. Esto lo hace en la enzima helicasa, al igual que en la duplicación. Al inicio de cada gen hay una secuencia especial de bases nitrogenadas que se transcriben, pero que indican dónde debe empezar a hacerse síntesis de ARN, perdón. Alargamiento. Después de reconocer la región promotora, la enzima ARN polimerasa empieza a buscar nucleótidos de ARN complementarios a los del ADN del gen. Naturalmente, cuando encuentran un nucleótido adenina de ADN, buscará emparejarlo con el uracilo de ARN, ya que en el ARN no hay timina. De esta manera continuará leyendo la información del gen y alargando la cadena de formación. Finalización. El gen, el gen también contiene una señal de alto que le indica el ARN polímeras, que es en este lugar donde debe dejar de transcribir y desprender el ARN que ya se ha formado. Ya, muy amable. Vean, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso similar al que vimos anteriormente en la duplicación, ¿sí? Aquí también va a intervenir básicamente el ARN mensajero, ¿no? ¿Sí? Que es el que lleva la información. Vean, como dice aquí, ¿no es cierto? Este proceso básicamente ocurre en el núcleo. Se forman dos cadenas. Miren, ¿sí? Aquí tenemos dos cadenas, igual que en la duplicación, ¿no es cierto? Ven, aquí vamos a tener al ARN mensajero, ¿no? Vean, aquí tenemos los nucleótidos de una cadena, adenina, citosina, guanina, timina. Por el otro lado tenemos el uracilo, la guanina, citosina y adenina. ¿Ven? Entonces, gracias al ADN polimerasa, ¿no es cierto? Nos ayuda también que es una proteína básica, ¿no es cierto?, para este proceso de transcripción. ¿Sí? ¿Ven? ¿Sí? Como dice aquí, estas dos cadenas, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?,
Esta es una hélice y esta es otra hélice. ¿Qué pasa con estas dos cadenas? Estos vienen a ser los moldes, ¿no? Prácticos para formar las estructuras que necesitamos, en este caso, duplicar y posteriormente transcribir. Como les decía, ¿no es cierto? Esta cadena puede ser el color de los ojos, la estatura, el color del cabello, la forma del cabello, ¿sí? La forma de la nariz, ¿sí? Todos estos están encerrados, ¿no es cierto?, en códigos, como ustedes saben, de las distintas sustancias, ¿no? ¿Ven? Entonces aquí tenemos el ARN polimerasa, ¿no es cierto?, abriendo este ADN prácticamente, ¿para qué? Para poder duplicar, ¿sí? Vean, poder duplicar y formar una nueva cadena, ¿sí? Vean. Este ARN liberado es el que lleva también la información genética. Pero vean, ¿qué es la transcripción prácticamente? El paso de ADN a ARN mensajero. Posteriormente tenemos lo que es la traducción, ¿no? Sí, porque tenemos que duplicar, transcribir esa información y traducir, ¿sí? ¿Por qué queremos duplicar esa cadena? Vean, aquí tenemos más prácticamente, ¿no? Vean, aquí tenemos la adenina, citosina, guanina, citosina, citosina, tiamina, adenina, citosina, guanina. Vean, esta es una cadena, ¿no? Perteneciente al ADN. Pero acá ya tenemos la cadena prácticamente que pertenece al ARN. ¿Por qué podemos diferenciar? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Por qué sé que este es ADN y este es ARN? A ver. ¿Por qué podemos diferenciar? Puedo decir este es ADN y este es ARN. Puede ser por el uracilio. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Por el uracilo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos una de las diferencias, no? Es que el uracilo pertenece al ARN. ¿Sí? Y este uracilo no encontramos en el ADN, sino que encontramos la tiamina o timina, ¿no? Que son proteínas propias del ADN. ¿Sí? La otra, el ADN tiene la doble cadena, ¿no? En cambio, el ARN, como ustedes pueden ver, tiene solamente una cadena. Y como dice aquí, durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas al ARN mediante una enzima llamada polimerasa, ¿sí? Que sintetiza un ARN mensajero, el cual mantiene la información de la secuencia. Vean, entonces aquí, ¿no es cierto? En este proceso duplica, ¿no? Sí, transcribe la información que tenemos en esta cadena de ADN, ¿no es cierto? Para formar esa secuencia específica. ¿Sí? Vean. Pero esta transcripción siempre se va a producir desde el núcleo de la célula, ¿no? Desde ahí se produce todo este proceso. Como dice aquí, gracias a los ribosomas en el citoplasma, la información que lleva el ARN es leída por los ribosomas. ¿Para qué? Para formar proteínas en el proceso llamado traducción o síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces vean, en la duplicación se produce un proceso similar, ¿no? En la transcripción se produce también de igual manera ese proceso. Ya vamos a ver en el proceso, en cambio, de la traducción, ¿no? ¿Sí? Vean, ahí actúan tanto el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Vean, en nosotros básicamente solamente funcionan, ¿cierto? El ARN mensajero. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, A ver, señorita Mena. dicen, ¿se acuerda de la complementariedad de nucleótidos que está justo en la diapositiva 87? Ya, a Ahí, ver. sí, es que hay una pregunta en el libro y dice que cambiemos el ADN de la mutación al ARN transcrito. No sé si también es el mismo caso del ADN con el ARN mensajero. A ver, en la pregunta que dice, analice la siguiente cadena de ADN. Sí, En la pregunta 2. sí, Bueno, en este caso tenemos que relacionar con un cuadrito. ¿Sí? El cuadrito. A ver.
con esta, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí tenemos un aminoácido, ¿sí? Tanto el ADN como el ARN trabaja con aminoácidos y proteínas. Y ustedes pueden ver que aquí tenemos cadenas de codones que representan a estos aminoácidos, que son especiales, ¿no? Como el ácido aspartico, glutámico, arginina, lisina, aspargina, histidina, bueno, en fin, ¿no? ¿Sí? Entonces, a base de este cuadro, toca formar, ¿no es cierto?, cómo están formados los aminoácidos, ¿sí? Entonces, tienen que ver las cadenas. En este caso, ponte valina, GUA. Entonces, vemos acá, AUG. ¿Dónde encontramos AUG, la primera cadena? Según el La cuadrito. metionina. Ya. Entonces, la primera se llamaría metionina. ¿Sí? Segunda, dice GGC. La GGC. glicina. Ya, muy bien, la glicina. ¿Sí? Después tenemos la tercera cadena. Ustedes aquí deben trabajar por codones. ¿Sí? CGU. ¿Dónde encontramos CGU? ¿En qué cadena encontramos? La arginina. Exactamente. O sea, ustedes aquí deben trabajar con 3 codones, ¿no? De 3 en 3 y ahí van a encontrar. Si es que quieren, pueden tomar la captura de pantalla de este cuadrito. Sí, Lisa, lo que pasa es que yo le preguntaba sobre la mutación y sobre lo de abajo, que dice que encontremos el ARN transcrito de la mutación. Es que no sé cómo tendrán ustedes el libro. Déjenme, espérenme un ratito para ver cómo está en el libro de ustedes. Ya. Eso les decía, tienen que trabajar con el transcripto, ¿no? ¿Sí? En la primera dice ADN original, de ahí dice ADN transcrito. Primero tienen que, como les digo, encontrar como les decía, ¿no es cierto? La arginina, todo eso, trabajando con 3 codones. Abajo, ustedes pueden hacer, simplemente pueden ustedes cambiar a base de este cuadro. ¿Sí? ¿Cómo te explico? Dice, ¿no es cierto? Mutación. Dice ahí, TAC, ¿ya? Dice TAC, CGC, CAC, TAC, CGC, ACG, CAT, ¿ya? Dice ARM transcrito. Ya, ustedes pueden trabajar con este cuadrito. Digo, a ver, voy a hacerle con ARN transcrito. Voy a ponerle abajo de TAC, voy a poner CUA, ¿ya? Según el cuadro que dice ahí, dice leucina. Entonces abajo pone leucina, ¿ya? En la siguiente cadena dice CGC. Dice, voy a ponerle GUA. ¿Qué es GUA? Valina, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en esa parte. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Sí, gracias, Lisa. Oh, sí. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Alguien que no haya entendido, por favor? A ver. Creo que no me... Entonces les decía, en el primero, ¿no es cierto? En la primera parte tenemos ADN original, ARN transcrito y abajo dice aminoácido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar con codones. ¿Cómo se forman los codones? Por 3 aminoácidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Cogemos AUG, ¿ya? Entonces, vemos aquí en esta lista que les dije que, ustedes vean, ¿dónde está AUG? A ver, AUG. Es la metionina, ¿no es cierto?
casi al final. Entonces ahí ponemos abajo que el nombre de ese ARN transcrito es la metionina. ¿Ya? Después cogemos GGC. Vemos ahí dónde encontramos de estos compuestos la GGC. Veamos. Es la glicina. Ya, es la glicina, ¿no es cierto? A ver, veamos glicina. Sí, está en segundo lugar, ¿no es cierto? Entonces ahí pongo como nombre glicina. Cojo los terceros, los siguientes tres, ¿no? CGU. ¿Dónde está CGU? A ver, CGU. La Es arginina. arginina. ¿Ya? Pongo arginina y me queda GUA. ¿Sí? ¿Dónde encontramos GUA? Encontramos en la valina. ¿Ya? Entonces ahí están los aminoácidos. ¿Ya? En la segunda línea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Simplemente, de acuerdo a esta lista, bien que me hiciste de acuerdo para que copien, ¿no? Poner un aminoácido. Sí, el que ustedes quieran. Ponte, yo pongo en la primera letra TAC, ¿no es cierto? Donde dice mutación. Dice ARN transcrito. Se me ocurre, voy a poner AAC. ¿Ya? Entonces veo AAC, ¿a qué corresponde? A asparagina. Entonces pones abajo asparagina. Trabajas con CGC. Voy a ponerle AAA. AAA. Corresponde a la lisina. ¿Ya? Pues trabajas con CAC y así. Nada más eso es. ¿Ya? ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Y en la última línea que está fuera del recuadro, Licin. Última línea del recuadro. Ajá, de fuera del recuadro hay una línea. Ahí simplemente es, ¿de qué tema estamos hablando? Se ha producido una translocación, se llama ahí, ¿sí? Nada más. ¿Ya? Eso. A ver, veamos. Bueno, ¿quedó claro, por favor, esta partecita? Bueno,